Buen día. Es para mí un honor estar presentándoles un tema más en el Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, el SIM 2023. Eh, en esta ocasión vengo a presentarles el tema Estado actual de la ingeniería de software orientado a asuntos. Las personas que estuvimos trabajando en conjunto en este artículo fuimos la doctora Karen Cortés Verdín, el doctor Ulises Juárez Martínez, la maestra María de los Ángeles Arenas y su servidora Aline Hernández Fajardo. Bueno, dentro de la agenda tenemos la introducción, la metodología, los resultados y conclusiones y por último el trabajo futuro del tema. En la introducción tenemos que los intereses o asuntos son las necesidades que tienen los stakeholders para el funcionamiento del desarrollo del software. La separación de los intereses nos permite la descomposición del software en pequeñas partes para que estas partes sean más comprensibles. Sin embargo, en su mayoría no tenemos los artefactos que se producen, no tienen el alcance suficiente para abarcar lo que es un interés, ya que los artefactos en la ingeniería de software casi siempre están orientados a objetos. Es por ello que los intereses no son entidades de primera clase y nos es más difícil localizar un interés dentro de objetos que un interés como una entidad de primera clase. Nos dice Takoshima que el software debería poder extenderse y modificarse y personalizarse. Sin embargo, esto es algo muy difícil dentro de la ingeniería de software debido a que todos los modelos casi nunca están actualizados y debido a que esto nos lleva a que están modelados en objetos, en clases, y al cambiar un interés, tenemos que regresarnos a cambiar todo esto. Entonces, se nos hace un poco más complicado. El problema que se presenta en el ciclo de vida del desarrollo del software es la mala separación de asuntos o intereses, debido a que un interés debe ser la entidad de primera clase y no debe esparcirse en varias entidades. Como ya lo mencionaba, es más fácil localizar un interés cuando es la entidad de primera clase, cuando nos piden algún cambio debido a que nosotros en el software no lo parece, pero todo lo que manejamos es basado en asuntos o intereses, ¿no? Al cliente le interesa que tener la información de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, basándonos en un sistema de control de escuelas, le interesa tener la información de los padres, de los alumnos, de los maestros, ¿no? Entonces, eh, nuestros intereses, nuestros asuntos, por ejemplo, un asunto es un alumno, es el maestro, es ¿cómo se llama? El padre de familia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos como los intereses bien modelados, nos es más fácil también modificarlos y es por ello que es la importancia de modelar los intereses como primera clase, ya que tenemos una más fácil evolución, ya que si nos piden un cambio, podemos localizar el alumno, ¿no? Y ya es más fácil que estar como cambiando todos los modelos, estar cambiando todo lo que se requiera, ¿no? Y bueno, también es más fácil su integración y obviamente su reutilización. Bueno, continuamos con la metodología. La metodología que se llevó a cabo se realizó primero una revisión sistemática de la literatura para poder recopilar todas las aportaciones que se encontraban acerca del tema de ingeniería de software orientada a intereses. Y de esta revisión sistemática se podrían encontrar las áreas de investigación a las que no se han abordado aún. El proceso que se siguió para la revisión sistemática, de primera instancia se plantearon las preguntas de investigación. De acuerdo a las preguntas de investigación, se determinaron los términos de búsqueda. De estos términos de búsqueda se sacó la cadena de investigación. Después se seleccionaron las fuentes. Después se definieron los criterios de selección. Se realizó un proceso de búsqueda y después de este proceso de búsqueda se hizo un snowballing. Este snowballing consiste en que se encontraron 10 artículos y de esos 10 artículos, por ejemplo, se buscaron las referencias que hacen a esos artículos a otros artículos y bueno, entonces con el snowballing
o sea, los artículos que se seleccionaron de las referencias, se le realizó el criterio de selección y bueno, se hizo otra vez el proceso de búsqueda con el snowballing. Se hizo una evaluación de la calidad de los artículos que se obtuvieron y se hizo la extracción de los datos. Después de la revisión sistemática de la literatura, se realizó una síntesis temática. Esta síntesis sistemática se basa en una lectura inicial de datos, cuando se tienen muchas páginas o muchos papers. Después de esto se identifican segmentos específicos de texto que sean importantes o relevantes para el tema. Y bueno, después se codifican estos segmentos de texto que ya se identificaron, es decir, se codifican con algún nombre, alguna palabra que los defina o que sea importante para ese segmento de texto. Después se reducen los códigos repetidos y se traducen estos códigos a temas. Y bueno, por último, se crea un modelo de orden superior, donde ya quedan como los temas un poco más agrupados y bueno, ya no quedan tan dispersos. Este fue el mapa de orden superior que resultó de la síntesis temática, en donde nuestro tema principal obviamente es el desarrollo de software, nuestros subtemas son intereses, el desarrollo orientado a intereses, las características, los métodos, perdón, y las herramientas. Dentro de estas tenemos como subtemas que son como la definición de los intereses, las ventajas de la separación de intereses y bueno, todo esto lo podemos ver en hallazgos, donde los voy a mencionar un poquito más a fondo, lo que se encontró y lo que no. Bueno, a continuación veremos los resultados y las conclusiones. Dentro de los resultados encontramos que nos dan diferentes definiciones de interés. Por ejemplo, la IEEE nos dice que un asunto son aquellos intereses que pertenecen al desarrollo de un sistema, funcionamiento u otros aspectos que son críticos o importantes para uno o más stakeholders. Es decir, no solamente el funcionamiento es un asunto o interés, sino todo aquello que es importante para uno o más stakeholders. Leigh Murphy, así como Turner, nos dice que un interés es una propiedad funcional del software, aquello que es visible para el cliente. Es decir, ellos mencionan que solamente la propiedad funcional es importante o es un interés. Es decir, que la parte de seguridad, la parte de, no sé, de reglas del negocio, todas estas partes no son importantes y no son un interés para, para el software, ¿no? Claro que son tiempos diferentes. Bueno, también uno de los hallazgos fue encontrar Cosmos. Cosmos es un esquema de modelado de intereses que permite modelar los intereses no solamente en la etapa de diseño o arquitectura, sino que no tiene alguna etapa en específico por el cual se pudiese ocupar para requerimientos, para diseño. Esta herramienta también menciona que se puede complementar con Hyper-J. No quiere decir que así se necesite o que sea así siempre, pero si tú gustas, lo puedes hacer. También menciona que es una herramienta como un poco más libre. En la herramienta de gestión de proyectos se encontró un trabajo de Norwali que aborda métricas asociadas con los intereses de los stakeholders y bueno, se propone un prototipo de tipo tablero. Esta propuesta no es algo muy formal, ya que los stakeholders van poniendo como la métrica de acuerdo al interés que ellos mismos pusieron. Entonces no es algo muy formal, pero se podría tomar como de base para algún futuro proyecto, ¿no? Takoshima et al. También definen un modelo de elementos de requerimientos basados en los intereses de los stakeholders, en donde los intereses son plasmados en una matriz. Esos fueron como los que se encontraron. En la etapa de arquitectura de software orientada a intereses se encontraron 6 propuestas. CTM por sus siglas en inglés, que es un modelo de trazabilidad de intereses o asuntos. COSAM, que es un método de refactorización de software orientado a intereses. RELAX, la técnica de guía para intereses. Una arquitectura modular orientada a intereses. Y Conman, que es una herramienta para la arquitectura, sin embargo, ya no se encuentra disponible.
En la etapa de diseño del software orientado a intereses se encontraron dos propuestas, que es el modelado RAM, que menciona un diagrama muy parecido al de secuencia, la técnica de modelado de intereses, que menciona tres diagramas, que es el genérico, el dominio y el específico, que son los que maneja esta técnica. Y en la implementación orientada a intereses se encontraron dos herramientas, HyperJ y Fit. HyperJ es el que se menciona, se puede complementar o complementa la herramienta Cosmos. Esto no quiere decir que solo complemente esa herramienta y tal vez puede complementar alguna otra. También se encontró HyperJ, que está basado en Java. Y bueno, esos fueron los que se encontraron hasta el momento. Bueno, en la distribución temporal de los estudios se puede notar que en el 2001 fue el año en el que más hubo estudios y después de eso a la fecha ha habido muy pocos. Bueno, ¿y qué se puede discutir del tema? Se puede ver que solo Cosmos menciona la complementación con una herramienta que es HyperJ en alguna otra etapa del desarrollo. Se puede notar también que no se encontraron formalismos modelados o notación específica para el modelado de intereses a lo largo de todo el ciclo de vida, es decir, algún formalismo, algún modelado que abarque todo el ciclo de vida del software y no solamente como alguna etapa. No se encontraron tampoco propuestas de arquitectura de software que complementen como el resto de las etapas para evitar un retrabajo. Es decir, las propuestas que se encontraron en la arquitectura de software no se menciona ni tampoco se observa que se pueda como complementar con el resto de las propuestas en las diferentes etapas. Tampoco se encontraron propuestas en la gestión de proyectos, es decir, no se encontró ni una sola propuesta que sea independiente de formalismos, lenguajes, artefactos y que también complemente a otros hallazgos, porque cabe destacar que lo importante es como que se complementen entre sí para evitar este retrabajo, como de que en este modelo se plasman los intereses de cierta manera y en este otro de otra, ¿no? No se encontraron formalismos ni notaciones específicas en requisitos, y el modelo RAM no menciona compatibilidad con alguna otra herramienta. No se encontró tampoco ninguna propuesta para la etapa de pruebas, verificación y validación que representen los intereses, perdón. Bueno, dentro de las conclusiones se encontraron las ventajas de manejar los intereses como una entidad de primera clase, se encontraron 12 propuestas dentro del desarrollo de software orientado a intereses, se encontraron áreas de oportunidad en cada etapa del desarrollo y se encontraron también métodos que se pueden complementar entre sí, como son Hyper-J y Cosmos. Y bueno, como trabajo futuro, se tienen lo siguiente. El trabajo futuro se encuentra en la definición de un proceso formal que abarque todo el desarrollo de software orientado a intereses, así como la definición y creación de de notación específica y formalismos para el modelado de intereses a lo largo de todo el ciclo de vida. También se puede tomar como trabajo futuro la investigación de Cosmos en las distintas fases del desarrollo y aprovechamiento para la herramienta HyperJ que se pueden implementar juntos y para realizar un traslado de Cosmos a HyperJ. También se tienen como recopilar y clasificar los métodos existentes para el análisis y diseño orientado a aspectos y tratar de aprovecharlos en el área de intereses. El diseño orientado a aspectos es un poquito, es como los intereses un poco dispersos, entonces se pudiese buscar hacer una revisión sistemática de este tema de aspectos para ver qué se puede aprovechar en el área de aspectos, asuntos o intereses, ¿no? Y bueno, también la definición de métricas estandarizadas orientadas a intereses para todo el proceso del desarrollo, así como la creación de estándares y buenas prácticas en la etapa de validación y verificación de interés. Y bueno, eso fue todo de mi parte. Si tienen alguna duda, algún comentario o algo que para lo que se les ofrezca, aquí abajito les dejo, aquí arribita de mi cuadrito, les dejo mi correo, ahí de la forma más rápida en la que se pueda, les estaré contestando las preguntas que ustedes me manden. Bueno, eso fue todo de mi parte. Muchísimas gracias. Espero les haya servido la información o les haya interesado. Muchas gracias.